Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este verano del 2022? El año en el que Occidente perdió la hegemonía. O así por lo menos pienso yo que va a quedar en los libros de historia. Bueno, tenemos esta situación terrible, ¿no? En Europa, en la que nuestras políticas irracionales nos abocan a ese fracaso del que hablaba Mearsheimer. Porque estamos perdiendo en Ucrania, ¿no? Y estamos perdiendo sobre todo porque están muriendo personas ahí cada día y hay madres que se quedan sin hijos y personas que pierden brazos o pierden piernas. eh, y estos son consecuencias que les quedarán de por vida, ¿no? Y esto está ocurriendo a una escala enorme y es terrible. También son terribles las sanciones económicas y sus consecuencias, ¿no? Porque estamos generando las condiciones de implosión de la economía europea que poco a poco empezamos a percibir. Eh, y también estamos además minando los valores de la ilustración europea, ¿no? Limitando la libertad informativa, lo cual nos hace pensar las cosas peor y no mejor. Eh, y bueno, como si fuera poco, parece que estamos empeñados en buscar nuevos problemas y nuevos focos de conflicto con Rusia, que es el frente en el que luchamos, ¿no? En nuestra propia autoinmolación, ¿no? En esta disonancia cognitiva de la que somos víctimas. Eh, y el frente, o sea, el foco al que creo que habría que prestar especial atención, además del ucraniano, en los próximos tiempos, va a ser el de Kaliningrado. Creo que igual te suena porque los medios de comunicación lo han tocado un poquito así de puntillas, pero potencialmente puede derivar en una situación muy complicada, porque aquí tenemos 1 millón de rusos a orillas del Báltico que territorialmente están desconectados del resto de Rusia, ¿no? Porque están, digamos que tienen el Báltico a un lado y al otro tienen Polonia y Lituania y después Bielorrusia. Y por lo tanto, para transitar entre el resto de Rusia y Kaliningrado, tanto personas como mercancías tienen que atravesar, si lo hacen por vía terrestre, tienen que atravesar territorio de la Unión Europea. Claro, esto es un territorio que quizá sepas que fue antiguamente Prusia Oriental, la antigua Königsberg. Es un territorio que está además históricamente en el germen de la formación del Estado alemán, pero que al final de la Segunda Guerra Mundial y al final de la Primera Guerra Mundial quedó territorialmente desconectado del resto de Alemania, como le pasa hoy respecto de Rusia. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, la población alemana que estaba ahí huyó, fue evacuada, fue deportada y finalmente no quedaron alemanes y es un territorio que fue repoblado por rusos. Y entonces Rusia le cambió el nombre, lo llamó Kaliningrado y instaló ahí además su flota del Báltico, que es un puerto mejor para ellos porque San Petersburgo, que es el acceso al Báltico que tienen más arriba, pues las aguas de esa zona se congelan en invierno y por lo tanto esto pues genera, ¿no?, dificultades de tránsito marítimo. Entonces aquí tenemos 1 millón de rusos que resulta que ahora están siendo víctimas de las sanciones de la Unión Europea al comercio exterior de Rusia. Esto se explica porque Lituania ha decidido hacer una interpretación de máximos de estas sanciones y considera, ¿no?, que el tránsito, digamos, como las mercancías que van de Rusia a Kaliningrado tienen que pasar por Lituania, eh, bueno, que serían importaciones y exportaciones, digamos, ¿no? Claro, esto empieza el día 17 de junio. Lituania empieza a bloquear el tránsito de acero, algunos metales, carbón, cemento, creo, materiales sobre todo de construcción, sanciones sobre los cuales entraban en vigor el 17 de junio.
Ayer, 10 de julio, entraban en vigor nuevas sanciones respecto de vodka y no sé qué otros productos que entiendo Lituania empezará a impedir su tránsito también hacia Kaliningrado, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una situación complicada, ¿no? Porque desde el 2002 hay un acuerdo entre la Unión Europea y Rusia sobre el libre movimiento de personas y mercancías entre Kaliningrado y el resto de Rusia. Y este acuerdo fue de la mano de la negociación del acceso de la adhesión de Lituania a la Unión Europea, que se había independizado, ¿no? Lituania de la Unión Soviética. Y bueno, en ese momento había buenas relaciones con Rusia y este era un tema espinoso, evidentemente, porque durante la época de la Unión Soviética había una continuidad territorial en el mismo estado, ¿no? Aunque hubiera que cruzar Bielorrusia o Lituania para llegar de Moscú a Kaliningrado, pues estaba todo dentro de la Unión Soviética, ¿no? Y con la implosión de la Unión Soviética y la independencia de los países bálticos, y de Bielorrusia, esto termina. Entonces hubo negociaciones en aquel momento de buena fe y se acordó que Rusia no tendría problemas, ¿no? A este nivel. Entonces, claro, eso es una cosa de 2002 y ahora Lituania dice, no, es que las sanciones, esto no pueden pasar estas mercancías y empezamos a hacer como un control así como estricto, ¿no? Rusia, claro, ha puesto el grito en el cielo y ha habido declaraciones muy duras de responsables políticos, en los medios de comunicación se ha hablado de este tema, o sea, me consta que hay gente llamando a una intervención militar, que se trataría, en principio, de esta lengua de tierra, el corredor de Suwałki, que digamos que pues son 65 kilómetros que median entre Bielorrusia y Kaliningrado, que recorren la frontera entre Lituania y Polonia. Bueno, no sabemos, ¿no?, si Rusia intervendría ahí o que de momento Rusia puede continuar, digamos, aprovisionando Kaliningrado sin problemas, porque lo puede hacer por vía marítima con barcos que van de San Petersburgo a Kaliningrado. Pero ojo, porque en invierno ya no es tan fácil, ¿no?, por esa cuestión del hielo en la parte norte del Báltico. Entonces, ¿qué va a hacer Rusia? Pues de momento han llevado a cabo unos ataques cibernéticos, tumbando pues las webs los servidores del Estado lituano, cosas de ese tipo. También hablan de quizá bloquear digamos, de alguna forma el principal puerto de Lituania. Están hablando de distintas opciones. Ninguna de ellas, todas ellas implican una escalada de la tensión, ¿no?, de alguna manera, pero en última instancia no creo que Rusia vaya a hacer nada ahora, porque ahora ya tienen bastante con la guerra en Ucrania, y por lo tanto, claro, sí, Kaliningrado es un punto en el que la OTAN aprieta, ¿no? Entonces, que está Estados Unidos aquí instrumentalizando a Lituania, lo hace Lituania más por motu propio. Son las dos cosas, quizás, ¿no? Desde luego que Lituania es un país que tiene esta aversión a Rusia, y se manifiesta a todos los niveles, ¿no? Entonces, desde el principio de esto, pues ellos se han solidarizado mucho con los ucranianos. Si recordáis, hablé de esto en otro vídeo, que quieren liderar esa flota occidental que entrará en el Mar Negro para liberar el grano ucraniano. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, querían liderar como un enfrentamiento naval en el Mar Negro, ¿no? O sea, este país que tiene 3 millones de habitantes, que tiene un ejército de, creo que son 15.000 soldados, están protegidos ahí por 1.000 soldados y 1.000 y pico soldados alemanes de la OTAN, que es la principal fuerza de la OTAN en Lituania. Entonces esto es un Pomeranian que quiere luchar con un Rottweiler, ¿no? Y le está ladrando mucho, y ya le empieza a mordisquear el tobillo, ¿no? Y el Rottweiler se lo está mirando como, ¿qué estás haciendo? Y yo no sé qué están haciendo, ¿no? A lo mejor creo que piensan,
ilusos de ellos, creo yo, que al igual que los ucranianos, que la OTAN les va a proteger por ser miembros de la OTAN, que eso va a ser una protección, que si Rusia decide invadirles o invadir o ocupar una parte de su territorio, que no sé qué esperan qué va a hacer la OTAN, ¿no? En todo caso, ¿qué es mejor, no? O sea, porque eso es el principio de una tercera guerra mundial, ¿no? O sea, digamos, la tercera guerra mundial ya ha empezado, ¿no? Pero eso ya sería como el catalizador definitivo. Ya ha empezado. Bueno, espero que no haya empezado, ¿qué digo? En fin. Claro, creo que es interesante pensar por un lado, por qué un país como Lituania, con sus 3 millones de habitantes, está en condiciones de ponernos en peligro a todos. Em, por un lado, por una versión histórica que ellos tienen por su propia historia a los rusos. Es decir, por qué la Unión Europea permite que su política rusa esté dominada por estos países pequeños, digamos, que tienen esa historia y que imponen una política rusa a toda Europa que es contraria a los intereses, totalmente contraria a los intereses de ellos mismos, de los lituanos. O sea, esto por descontado, aunque ellos no lo entiendan así, pero contraria a los intereses de todos nosotros. ¿Por qué lo permite la Unión Europea, no? Y bueno, esto nos llevaría como a otro tema, ¿no? Que es como el problema estructural de la Unión Europea. Tengo un vídeo sobre esto, míralo si te interesa el tema. Bueno, la otra cuestión es ¿por qué? ¿Por qué tiene esta versión Lituania? Y creo que vale la pena explorar un poco este tema. Vamos a hacerlo. Quizá una buena entrada en el tema sea este tweet, o bueno, más que un tweet, lo vemos, ¿no? Es una imagen de ella con una cita. Esta es, no es es algo más que un tweet, ¿no? O sea, es algo que que se ha querido enmarcar bien, ¿no? Y estamos hablando de Ingrida Šimonytė. Es la primera ministra de Lituania, ¿no? Y esto lo publica el día 17 de junio, o sea, el mismo día en el que empiezan a controlarse o a impedirse el tránsito de esas mercancías de Rusia hacia Kaliningrado, ¿no? Y dice así: la reconciliación con el pasado es crucial para Rusia, ya que es el veneno sobre el que Putin está construyendo la grandeza de Rusia contra el resto del mundo. Lo que de hecho es un crimen, atrocidad y genocidio, se convierte en una especie de hazaña heroica. El hecho de que la historia de la Segunda Guerra Mundial no se conozca ampliamente y de que solo una de las versiones es conocida en Rusia genera un estado mental muy peligroso. Yo creo que esto vale la pena diseccionarlo, porque aquí tenemos, yo creo, la esencia de esta actitud, y creo que hay que contrastarla con lo que sabemos de la historia, ¿no? Porque aquí nos está hablando de una interpretación de la historia en la que Rusia no es conocedora de sus atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, se presenta a sí misma como heroica, y en cambio los rusos fueron muy malos. Y esto es lo que nos trata de recordar Ingrida Šimonytė. Bien, es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial, al principio de la Segunda Guerra Mundial, se produce el pacto Molotov-Ribbentrop, en el que Rusia y Alemania se reparten Polonia y los países bálticos, que habían ganado su independencia después de la Primera Guerra Mundial. Si recordamos, antes de la Primera Guerra Mundial, estos países no existían como países independientes. Entonces Rusia tenía una frontera con Polonia, con Alemania, y digamos desde finales del siglo XVIII, con las particiones de Polonia, ni Lituania ni Polonia, que habían sido previamente, habían formado parte del mismo Estado, existían. Entonces nacen como naciones nuevas en los años 20. Y Lituania con una especificidad curiosa, porque al final de la Primera Guerra Mundial
¿no? O sea, nacen como países porque, digamos, tanto en Rusia como Alemania pierden la guerra, porque Rusia pierde porque con la revolución bolchevique deciden básicamente retirarse de la guerra y ceder un montón de territorio, ¿no? En la actual Ucrania, Polonia, países bálticos a Alemania, pero al terminar la guerra en el lado occidental, Estados Unidos, Inglaterra y Francia imponen a Alemania, ¿no?, la pérdida para ella también de esos territorios y se crean estos estados nuevos. No estoy diciendo que esos estados no se basaran en la existencia de identidades previas y de naciones previas, o sea, sí que se basaban en eso y responden también, digamos, esto a la voluntad que traía el presidente de Estados Unidos, Wilson, de crear, digamos, estados nuevos que se correspondieran con el principio de autodeterminación, ¿no? con las culturas o las naciones existentes en los estados hasta entonces plurinacionales. Esto ocurre, ¿no?, también con el Imperio Austrohúngaro, el otomano, ¿no? Se crean todos estos países nuevos en el este de Europa. Pero también se produce a continuación una guerra, la guerra ruso-polaca y la guerra polaco-lituana, y estas fronteras entran rápidamente en disputa. ¿Y cómo acaba la cosa? Acaba la cosa rápidamente con que la parte de Lituania en la que está su capital, y su propia capital, Vilnius, acaba formando parte de Polonia. Y de hecho, en aquel periodo, Vilnius era realmente una ciudad polaca, o sea, mayoritariamente el polaco era el idioma mayoritario y la población era mayoritariamente, étnicamente polaca, y con un grupo, y con también una población judía muy grande, muy importante. Había en Ucrania 200.000 judíos, ¿no? En Lituania. De un país de 3 millones de habitantes, que tenía también en la época, 200.000 judíos. Cuando se produce el pacto entre Rusia y Alemania, Rusia entra a ocupar, esto le toca a Rusia en ese pacto, o sea, Lituania le toca a Rusia, los rusos entran en Lituania y cometen atrocidades, sin duda. Se erige una resistencia contra ellos y ellos la aplastan y hacen deportaciones a Siberia y matan a un montón de gente. Esto está no hay dudas historiográficamente sobre esto. Ahora bien, tampoco hay dudas sobre lo siguiente. Cuando Alemania, después de liquidar a Francia, se da la vuelta y ataca a Rusia, Alemania ocupa Lituania, y los lituanos, o la resistencia lituana contra los rusos, colabora con los alemanes, y colaboran también de una forma intensamente activa con el exterminio de los 200.000 judíos que había en Lituania. Y esto se produce en el verano de 1941 y es como la primera fase de exterminio intensivo de judíos en Europa. El exterminio de los judíos de Lituania. El 7% de la población, ¿no? Se dice rápido. Entonces, a día de hoy tenemos situaciones como que en la construcción, ¿no?, que vino después de la independencia de Lituania, en los años, al final de la Guerra Fría, la construcción, ¿no?, de la nueva identidad nacional lituana, pues Jonas Noreika, por ejemplo, este es como pues el Stepan Bandera de Lituania, o sea, es un héroe de la lucha contra los rusos y fue un colaborador nazi que ordenó la masacre, personalmente ordenó la masacre de 1.800 judíos. Y bueno, aquí vemos esto, por ejemplo, es una placa en la Academia Lituana de las Ciencias en su memoria, a día de hoy. Unos antifascistas la quitaron en el 2019, pero la volvieron a colocar 2 meses más tarde. Entonces, él es también un héroe nacional en Lituania, ¿no? Entonces, bien, volvemos a esta señora, Margarita Simonite, ¿no?
¿qué está diciendo ella? Que los rusos se lo hagan mirar respecto de su interpretación de la historia de la Segunda Guerra Mundial, lo malos que fueron. Desde una perspectiva de la independencia de Lituania, sin duda lo fueron. Y lo siguieron siendo, digamos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, claro, ya, si nos ponemos así, vosotros exterminasteis a 200.000 judíos. ¿Qué hacemos? ¿No? No sé. Pero bueno, vemos que existe esta versión, ¿no? O sea, ellos no tienen esa versión hacia los alemanes, la tienen hacia los rusos. Se entiende, han vivido bajo la bota rusa, ¿no? Es curioso también como de cara a los países que están encima, Letonia y Estonia, estos son países con poblaciones menores, pero en el momento tienen como 1,5 millones de habitantes, pero en el momento de su independencia aplicaron, digamos, a la minoría rusa, tenían minorías rusas más importantes que Lituania, donde eran como el 8%, y Lituania no hizo nada especial al respecto, pero en Letonia y en Estonia, donde eran como el 25-30%, los rusos étnicos no les concedieron la nacionalidad de forma automática, la nacionalidad de los nuevos estados letón y estonio a los rusos que vivían ahí desde hacía décadas, incluso habían nacido ahí. Les exigieron un nivel elevado del idioma letón y estonio primero, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, durante el periodo inicial de consolidación de estos estados, también los rusos que habían vivido ahí toda la vida, se vieron privados de derechos políticos y no pudieron votar, no pudieron, ¿no?, participar en cómo se configuraba, ¿no?, esos estados. Aquí estoy hablando de Letonia y Estonia, pero estuve leyendo sobre esto y cómo la Unión Europea, de hecho, consideró esta cuestión en el momento de la adhesión de estos países y, de hecho, la Unión Europea curiosamente decía, bueno, en Lituania no tuvieron que privar de nacionalidad a los rusos étnicos porque no eran tantos y no podían perturbar el proceso de consolidación nacional, ¿no? Como presuponiendo que al ser un 25 o un 30% de la población en Letonia y en Estonia, sí que podrían tener un impacto negativo sobre cómo se conformaban como estados, ¿no? De una forma más plurinacional, digamos, habría sido, ¿no? Quizás... es curioso, ¿no? Imaginemos un paralelismo muy sencillo. Cataluña se independiza el día de mañana y en la nueva Cataluña todos los españoles que viven en Cataluña, todos los españoles étnicos, digámoslo con claridad, inmigrantes de otras partes de España o hijos de que no hablen bien catalán, esos se verían privados de la nacionalidad del nuevo país y no podrían adquirirla hasta que demostrasen que tenían, pues que la merecían por la vía del conocimiento del idioma, sobre todo. Bueno, es complicado, ¿no? Sobre todo si piensas en personas mayores, ¿no? O sea, imagínate rusos que se hubieran mudado por trabajo, por lo que fuera, a Letonia en los años 50, ¿no? Llega el año 1990 y tal, que no sé si fue 3 o qué, o 2, o 1 creo, no sé. Letonia se independiza y esta gente no puede participar en nada, ¿no? Porque le pides a una persona de 60 años que aprenda un idioma y que aprenda un idioma que es muy distinto del suyo, complicado. En fin, todo esto ya es historia. Entiendo que la mayor parte de ellos aprendieron el idioma y se nacionalizaron, pero sí que hubo problemas digamos, porque existían jóvenes que eran apátridas y fue una cosa como complicada en su momento, pero ya forma parte del pasado. Lo menciono para que tengamos en cuenta, digamos, estas dimensiones de la construcción nacional y cómo pues una nación se construye contra otra, ¿no? Y entonces cuenta su relato contra la otra. Entonces, los relatos de estos países, sus propios relatos nacionales, se construyen contra Rusia, y en Polonia también es el caso. Entonces, claro, cuando secuestran la política europea, pues, ¿qué hacemos, no? Claro, a esto creo que es interesante añadirle como en la dimensión histórica que
Lituania y Polonia habían sido, yo realmente me ha sorprendido descubrir hasta qué punto, porque realmente no lo sabía, o sea, me sonaba pero no sabía hasta qué punto Polonia fue un gran país, o un gran, digamos, la corona polaca-lituana y después la mancomunidad polaca o lituana conformaron un ente político que desde el siglo XV hasta el siglo finales del XVIII es un gran estado europeo, digamos estado, ¿vale? Pero sí, es una gran potencia europea. Un estado, un conglomerado de nacionalidades, de grupos étnicos, de lingüísticos, ¿no? Pero si miramos la historia, vemos que Lituania, sobre todo en el siglo XIV, tiene un crecimiento hacia el sur espectacular, en el que llega a abarcar pues territorio hasta el Mar Negro, ¿no? Toda la parte, digamos, la parte sur de lo que vemos aquí es en la actualidad Ucrania, la parte central en la actualidad es Bielorrusia, ¿no? Y solo, digamos, la esquinita del norte sería la actual Lituania, ¿no? Y este fue un reino que se fusionó por vía matrimonial con Polonia, perdón, era un ducado, entonces se fusionó con Polonia y un poco como con Cataluña y Aragón, acabó siendo, digamos, acabamos conociéndolo como, históricamente, acabó conociéndose como Reino de Aragón, porque a nivel de rango entre reino y, ¿no? O sea, y condado, ¿no? O sea, que era, o principado, o en este caso, en el de Lituania, Gran Ducado, el título de reino es superior y entonces históricamente coge el nombre de Polonia. Pero en sus orígenes, Lituania de hecho era territorialmente más grande. Pero bueno, hacen esa fusión dinástica o a nivel de la corona y se mantienen como entes políticamente separados, pero bueno, funcionan como fue el caso con España, ¿no? Con las coronas de Aragón y de Castilla. Y después se forma una cosa llamada la Mancomunidad. Bueno, y después en distintas guerras con Rusia, pues primero, territorio que era de la parte de Lituania se pasa a Polonia a cambio de que los polacos, que estaban más alejados de los rusos, les apoyaran luchando contra los rusos. Es curioso esto. Y después se pierde territorio porque los ucranianos de Zaporizhia en 1650 y algo, ¿vale? La parte como que está al este del río Dnieper de la Ucrania actual, piden vasallaje a Rusia porque no están contentos con dentro de la corona polaco-lituana, en fin, y va menguando ante el crecimiento ante la presión de Rusia, por un lado, la emergencia de Austria-Hungría a su sur y también de Prusia, que empieza siendo una especie de colonia de los caballeros teutones que se habían instalado ahí para cristianizar, porque aquella parte, digamos, fue la última parte de Europa en cristianizarse, eran todavía paganos en su momento, pero esta orden de los teutones acaban, digamos, convirtiéndose en lo que fue el Estado prusiano, que primero fue vasallo de Polonia, pero se fue independizando poco a poco, y después fue el origen de Alemania, que acabó comiéndose a Polonia, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos una historia de grandeza, ¿no? Tanto para Lituania como para Polonia, ¿no? Porque cuando ellos miran lo que fueron, ¿no? Como muchos países de Europa, ¿no? Fueron más de lo que son. Pero para ellos es impresionante, ¿no? Porque sí que pueden, ¿no? Mirar sus mapas y decir, wow, fuimos algo muy grande, y todo eso que hoy en día es en Bielorrusia y Ucrania y tal, fue nuestro, ¿no? Y nos lo quitaron los rusos. No sé, ¿no? O sea, estoy pensando como en la psique de Lituania, que realmente no conozco nada de esto, no he conocido nunca a un lituano con el que hablar sobre el tema, pero comparto contigo un poco lo que vengo leyendo y
he estado mirando todos estos mapas e intentando como cuadrar cómo podría operar esto, ¿no? A nivel de cómo un país se entiende a sí mismo, con una historia como esta. Bueno, volvamos ahora en todo caso a la situación actual con Kaliningrado. El día 17 de junio empiezan esas sanciones a aplicarse al tránsito de mercancías, los rusos ponen el grito en el cielo. Y aquí yo tengo este artículo del 1 de julio, ya es un poquito viejo, pero hace un resumen de la situación hasta este momento en Der Spiegel y nos habla de cómo Alemania, claro, Alemania tiene además 1000 soldados alemanes ahí en Lituania, pues desde un primer momento dice, esto no nos parece bien lo que está haciendo Lituania. Y se empieza a cuestionar y ¿sabéis quién interviene rápidamente para decir no, los lituanos tienen razón en esta interpretación que están haciendo de las sanciones? Josep Borrell, el gran embajador de España y Cataluña en Europa, ¿no? O sea, ¿cómo han podido poner a este tipo que quería arreglar, ¿no? La cuestión catalana a base de desinfección? No sé si lo recordáis. En fin, ¿cómo han podido poner a este tipo al frente de la política exterior de la Unión Europea, ¿no? Habla muy mal de la Unión Europea, es decir, es como si su política exterior no le importase en absoluto a la Unión Europea. En fin, yo no quepo en mi asombro. Bueno, él dijo, Lituania está haciendo una interpretación correcta, ¿no? Interrumpiendo el tráfico de mercancías entre dos partes de Rusia. Muy bien, Borrell, muy bien. En todo caso, los alemanes no están de acuerdo. Hay un poquito de cordura en alguna mente en algún lugar en la Unión Europea, un poquito, no sabemos si suficiente. Y se ha entrado en una especie de proceso de litigio en el que estamos a la espera de que porque Scholz sí que el día 30 de junio, creo, dijo, no puede ser que las sanciones que le aplicamos a Rusia afecten al tránsito entre partes de Rusia. Esto seguro que esa no es una interpretación correcta, es lo que dijo él. Pero la interpretación correcta la tiene que dar la Comisión Europea. Y estamos esperando. Espero que no haya salido ya en el momento en el que hoy lunes día 11, estoy grabando este vídeo. O sea, espero, digamos, para que no esté... para que todavía sea actual lo que digo, ¿no? Pero entiendo que no han salido todavía estas orientaciones de la Comisión Europea que espero sean acordes al sentido común. Y de alguna manera creo que Alemania está presionando para enfriar esta cuestión y no buscar como más fuentes de conflicto con Rusia, como parece que Lituania sí que quiere hacer, ¿no? Y bueno, nada, con esto concluyo el vídeo de hoy sobre el tema Kaliningrado y los peligros que nos puede deparar el futuro, ¿no? Bueno, nada, espero que si has llegado hasta aquí no haya sido con un sufrimiento excesivo y que bueno, me dejes un me gusta, compartas el vídeo, me dejes una opinión en los comentarios de abajo si tienes algo que decir respecto a alguno de los aspectos comentados. Y nada, suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao, cuídate.